Es por esto que los demonios le pidieron a Jesús que los dejara introducirse en los cerdos. Los demonios son criaturas espirituales que pueden tomar el control de un cuerpo físico y usarlo para sus propios fines. Cuando el cuerpo de una persona está completamente poseído por un demonio, esta condición se conoce como posesión demoníaca. Durante su tiempo en la tierra, Jesús tuvo varios encuentros con varios demonios. Por supuesto, ninguno de ellos era rival para el poder de Cristo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Cuando llegó la noche le trajeron los que estaban bajo el poder de los demonios y él los expulsó a estos espíritus malignos con una palabra y restauró la salud de todos los enfermos, exhibiendo su poder y autoridad como Mesías. La ciudad de Gadara sirvió de escenario para el encuentro entre Jesús y el endemoniado gadareno. Se encontraron allí con cierto individuo que estaba poseído por demonios. A la región se hacía referencia como el país de los Gadarenos por Marcos y Lucas. Era un pequeño asentamiento ubicado aproximadamente en el centro de la orilla oriental. Marcos solo menciona a una de las dos personas que estaban poseídas por demonios, aunque él era uno de los dos. Según Lucas 8, 27 al 28 nos dice que al llegar él a tierra, vino a ese encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El buen doctor Lucas describe algunas de las señales de que este individuo estaba poseído por un demonio. Estas incluían un desprecio por su propia dignidad, no llevaba nada, aislamiento social, se retiraba a un refugio sucio, reconocía a Jesús como el Mesías, mantenía el control de su lengua, gritaba y poseyendo una fuerza enorme, este hombre estaba bajo la autoridad de fuerzas espirituales que estaban en directa oposición a la voluntad de Jesús y de Dios. Las entidades demoníacas que estaban dentro del hombre confesaron que Jesús era Dios. No estaban adorando a Jesús en la capacidad de Dios, sino pedían compasión ante Él en el papel de juez. Ellos deseaban evitar la agonía de ser arrojados prematuramente al abismo. Este desdichado fue retenido entre las tumbas por un espíritu inmundo, para que tuviera la oportunidad de perturbarlo continuamente con un llanto sombrío, un espectáculo de la muerte, como si estuviera separado de la sociedad de los hombres y ya habitara entre los muertos. Esta no es la primera vez que Jesús trataba con demonios. Ahí estaba María, llamada Magdalena, en Lucas 8:1. Dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Además, mucha gente piensa que ella fue entregada a la inmoralidad, pero la Biblia en realidad nunca dice eso. En Lucas 8:29 al 32, Jesús había ordenado que el espíritu inmundo saliera del hombre, porque muchas veces lo había atrapado y lo mantenían atado con cadenas, y él rompía las ataduras y era expulsado al desierto. Y Jesús le preguntó diciendo: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: Legión, porque somos muchos demonios. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no le mandara ir mar adentro. Y había allí una manada de muchos cerdos pastando en la montaña, y le rogaron que les permitiera entrar en ellos, y él se los permitió. En las Escrituras hay 4 lugares que se describen como habitados por personas malvadas después de la muerte, junto con ángeles y espíritus desobedientes. Estos lugares se describen como lugares de tormento. Hay un lugar conocido como el Tártaro, y dentro de él hay cadenas que mantienen en su lugar a ciertos ángeles, mientras esperan el día del juicio. En todo el Nuevo Testamento la palabra Tártaro solo se menciona una vez en su forma griega. Segunda Pedro 2:4 dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron,
sino que los envió al Tártaro, poniéndolos en cadenas de oscuridad para ser juzgados. En la mayoría de las traducciones del español e inglés, la palabra Tártaro se traduce como infierno o el infierno. Otro lugar de la Biblia que habla de los ángeles caídos es Génesis 6, 1 al 4. Según Judas 1:6, algunos ángeles abandonaron su propia morada en los cielos. Como castigo por este acto atroz, Dios los arrojó al Tártaro, donde estaban siendo mantenidos en pozos de oscuridad hasta el momento cuando sean juzgados. Según Lucas 8:31, la mayor preocupación del demonio fue ser arrojado al Tártaro. La mención de Pedro del Tártaro es en el contexto de condenar a los falsos maestros, aquellos que intencionalmente difunden la herejía dentro de la iglesia. Algún día se encontrarán en el Tártaro, al igual que los ángeles caídos que fueron responsables de difundir el pecado, y mientras esperan el día del juicio, están cautivos en las cadenas del Tártaro. En los textos sagrados hay un lugar conocido como Hades en hebreo. Este lugar se conoce como Seol y se traduce frecuentemente como infierno, y también se traduce frecuentemente como tumba. Por lo que sucedió que después de la muerte de Jesús, Él descendió al Hades, y Pedro afirma que mientras estuvo allí, predicó a aquellas almas que estaban cautivas. Según la letra que Pablo escribió a los Efesios, cuando Cristo ascendió al cielo, sacó a estos cautivos de su cautiverio, cumpliendo así la profecía del capítulo 61 de Isaías, que decía que pondría en libertad a los que estaban atados y abriría las puertas de la prisión a los que estaban cautivos. La palabra traducida profundo es la palabra griega abismo, que en otros lugares del Nuevo Testamento se traduce como pozo sin fondo. Tomen nota que están suplicando a Jesús, pidiéndole que no los mande en ese momento ir al abismo. Ellos son conscientes de que les llegará el momento de ser arrojados al abismo, en algún momento, en el futuro cercano. Y ahora los demonios están abogando por libertades aún mayores, lo cual, si me preguntan, es un hecho interesante, considerando que Jesús se las dio. No nos envíes al abismo, y Jesús en ese momento no los envió al abismo. Sin embargo, tendrán su tiempo cuando Satanás esté atado, y los demonios serán liberados o incitarán a una rebelión contra Dios y contra el reinado de Jesucristo en los corazones de los hombres malvados. Después de eso serán arrojados al Gehenna, el lugar donde está la bestia y el falso profeta. En Gadara la mayoría de la población estaba compuesta por no judíos. Jesús instruyó a los demonios que estaban poseyendo al hombre que se fueran para poder ser liberado de su agonía. Jesús les ordenó al demonio que le dijeran su nombre para que vieran cuán grande era el poder del mal que lo habían poseído. Los demonios preferían estar aprisionados en cuerpos de seres vivos que ir al lugar donde serían castigados por esto. Si no se les permitía continuar residiendo en el cuerpo del hombre, preferirían entrar en el cuerpo de animales, incluidos los cerdos. Jesús concedió su pedido, pero al final todavía estaban responsables de sus acciones, desde que los cerdos perdieron la cabeza y se ahogaron en el mar. Jesús presentó una confirmación dramática y visual de su poder sobre los demonios, enviándolos a los cerdos. Lucas 8:33 dice que y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Jesús le dio mucho más valor a la vida de un solo ser humano que a la vida de 2000 cerdos. La gente local estaba más preocupada por sus campos e instó a Jesús a abandonar la zona por temor a lo que pasaría si permanecía allí por más tiempo. En la montaña también había una manada de numerosos cerdos y estaban alimentándose. Esta es una violación de la ley. Estos hombres participaron en el comercio y tráfico ilegal del equivalente a cultivar droga o amapola hoy en día. En Lucas 8:35 al 37 le dice que y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se regresó.
Subir al barco y regresar no es una situación triste. La gente estaba más preocupada por el bienestar de esos cerdos que por la liberación de este hombre. Estaba más preocupado por las pérdidas de sus cerdos que por la salud de un hombre. Le rogaron a Jesús que los dejara en paz. Pero el hombre que había sido poseído por demonios y que habían sido expulsados de él, le rogó a Jesús que lo dejara estar con él. Pero Jesús lo echó diciéndole que volviera a su propia casa y que demostrara cuánto Dios había hecho por él, mientras se ocupaba de sus asuntos. Difundió la noticia por toda la ciudad sobre las cosas maravillosas que Jesús había hecho por él. Sin embargo, sucedió que cuando Jesús regresó, eso fue al otro lado del lago de Capernaum, la gente lo recibió alegremente, porque todos lo estaban esperando. ¡Qué contraste! De un lado decían, por favor, sal de aquí, y del otro lado la multitud lo estaba esperando. Satanás y sus demonios ahora buscan perturbar la obra de Dios y engañar a cualquiera, y pueden hacerlo. En 2 Corintios 11, 14 al 15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En 1 Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los demonios son descritos como espíritus malignos, espíritus inmundos. Marcos 1:27 habla de espíritus mentirosos y ángeles de Satanás. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Atacar a los cristianos y entrar en conflicto con los santos ángeles son solo algunas de las actividades asociadas con Satanás y sus seguidores demoníacos. Dado que Jesús ya expulsó demonios en este evangelio, surge la pregunta de por qué Lucas elige contar otro exorcismo en este punto. Uno que tiene características únicas que lo hacen digno de mención. Primero, este exorcismo es significativo, ya que es el primero que se lleva a cabo en territorio gentil. Gadara se encuentra al este del río Jordán. Demuestra cómo el ministerio de Jesús está creciendo en términos de su alcance. Segundo, este exorcismo implica más de una posesión. Es una experiencia más intensa que otras que han ocurrido antes. Este relato trata más completamente de una variedad de respuestas a los milagros de Jesús, desde la solicitud de los lugareños para que Jesús partiera hasta la transformación del demonio, un hombre poseído en un testigo del Señor. Este milagro es el tercero de una serie de 4 milagros que ocurren en los versículos 22 al 56, donde cada uno representa una esfera diferente de naturaleza o actividad de demonios a enfermedades y muerte. Finalmente, este milagro es el único donde criaturas terrenales distintas a los humanos están involucradas. La matanza de los cerdos tiene un propósito importante porque ilustra el tipo de destrucción total que es característica de la actividad demoníaca. Aunque los demonios mismos son invisibles, su presencia en los cerdos demuestra el peligro que representan. La descripción detallada de los demonios destaca el poder destructivo de los demonios. El hombre sanado indica cuán impotente uno puede estar sin Jesús, especialmente cuando está encadenado por fuerzas que son más poderosas que uno mismo. Pero su cambio es ilustrativo del sorprendente contraste que aparece en la vida de uno después de ser liberado de tal sumisión. Este milagro no se trata simplemente de expulsar demonios. Lo que es más importante, se trata de liberar un alma del cautiverio. Es importante tomar la presencia del mal y lo demoníaco con extrema seriedad. Parece probable que Jesús elija llevar a cabo este evento para ilustrar de una manera audaz, desgarradora y gráfica cómo la existencia del mal finalmente resulta en la muerte. Esto sirve como un recordatorio de que la presencia del pecado en la raza humana requirió su propia muerte como pago. El hombre liberado proporciona un punto final de aplicación para consideración. No todos están llamados a servir en un ministerio que les exige viajar para difundir el evangelio de Jesús. No todos son llamados a un campo misionero lejos de casa. A veces Jesús quiere que aquellos que han experimentado su bondad le hablen a los de su propia ciudad
acerca de él. El hombre que fue sanado y transformado no tuvo que recaudar fondos para encontrar su campo misionero. Todo lo que tuvo que hacer fue comenzar a compartir su historia, lo cual hizo cuando habló sobre la obra de Dios en su vida. No pudo dejar de mencionar a Jesús. ¿Y tú qué opinas acerca de este tremendo tema? Acerca de lo que ocurrió, esa experiencia de liberación que Jesús hizo. No olvides dejarnos tus comentarios y tus apreciaciones acerca de este video. Recuerde que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.